Tapies, el trabajo de Tapies funciona muy por epifanías, incluso la narración de su biografía es todo el rato son epifanías. La visión del muro, la visión de las paredes del barrio gótico que le hace pensar en los muros, el descubrimiento, toda la narración de Tapies de su biografía es, de alguna manera, es una colección como de epifanías y quería hablar de eso, quería hablar de eso en relación al amor, a la representación, a esta serie, un poco los trabajos que él hace sobre Teresa, o que tienen a Teresa como un objeto importante. Fijaos, igual lo sabéis ya, pero dejarme, porque yo esta mañana cuando revisaba un poco las cosas me di cuenta y me sorprendió. O sea, el primer retrato que Tapies le hace a Teresa es del año 1946. Estrictamente tiene 12 años. Y él tiene 23 años. A mí es un retrato que me parece súper inquietante, ¿ok? Me parece como muy inquietante ese retrato, Y los retratos figurativos de Tapies de Teresa, que a mí me parecen cuando antes dijo Inma la exposición contra Tapies que yo comisaría aquí, pusimos uno de esos retratos figurativos. Eran muy fuertes, Todo lo que ha dicho José Manuel en esos retratos, esa idea de esa mirada entre la cursilería y el deseo, pero también una gran cursilería. Pero cuidado, la cursilería no es exactamente negativa. Hay muchas cosas que van alrededor de Tapies que quizás son palabras como que... Recuerdo que una vez un artista le dijo a Tapies, un artista, Pedro G. Romero le dijo una vez, es usted un pintor reaccionario. Y él se enfadó mucho, pero Pedro no se lo estaba diciendo negativamente, le estaba diciendo su relación con los valores. Pero bueno, vamos a ir un poco por ahí, por acercar algunos nombres, algunos textos. Primera cosa, mira, me gustaría recordar como una historia de Alexander Kluge, el cineasta. Kluge, sabéis que es escritor de historias cortas que a veces funcionan como una especie de fábula. Hay una historia que me gustaría explicar así muy brevemente y que marca la idea del amor. La idea del amor y la idea del amor en Tapies y en la representación de Teresa. Es una historia donde hay un camionero, se queda ciego, pierde la vista, pero tiene miedo de perder el trabajo y se lleva, por las mañanas no se queda en su casa, por las madrugadas se lleva a su hijo en el camión. Él no puede ver y el hijo le va guiando y hacen todo el recorrido con unos de los datos. Creo que hay algo en esa relación entre la confianza, la colaboración y el amor que me gustaría que esté ahí en todo lo que quiero decir de la relación entre Teresa y Antoni, esa relación que está, ese diario de amor que está narrado plásticamente. Otros dos libros que me gustaría, dos autores que me gustaría acercar. Voy a ir un poco rápido para que no se nos abunden las cosas, pero son referencias que creo que Tapies, ¿no? Yo creo que Inma, una de las cosas maravillosas que se nota a pesar de tan poco tiempo que lleva el Museo Tapies es la aproximación de una hermenéutica totalmente distinta a Tapies. Ese es el gran proyecto. Yo creo que ya hay que estar, yo estoy orgullosísimo de estar hoy aquí, de formar parte de un proceso que hoy ya como cercano a la obra de Tapies, como espectador de los museos veo y que es ese proyecto de recapitulación hermenéutica distinta frente a la obra de Tapies, que creo que es el gran proyecto sobre la obra de Tapies. Cuidado, Tapies ha tenido una hermenéutica más o menos invariable desde hace 15, 20 años, ¿vale? Y parece que ahora está moviéndose gracias a esa señora de ahí detrás. Dos libros que me gustaría acercar, un libro o dos autores que me gustaría acercar, alrededor de la idea de epifanía, muy, muy, muy cercanos. Hay que hacer algo con eso
Severo Sarduy, ¿conocéis Severo Sarduy, el Cristo de la Rue Jacob? Hay que por cierto se editó en castellano en Llibres del Mall, en la mítica editorial Llibres del Mall catalana. Solo se editó ahí en España, y hay un texto dentro que habla sobre, hace una especie de recorrido por las cicatrices de la piel que él tiene. Cada cicatriz es un texto. Por supuesto, la primera cicatriz que todo el mundo tiene, él le llama la más honda, la más dura, que es el ombligo, ¿no? Que es cuando ya estás solo. O sea, Severo Sarduy dice algo que tiene que ver con el ombligo, y Tapies es un gran pintor fijaos, los ombligos son perdonadme que lo diga así, son importantísimos en la obra de Tapies, pero Severo Sarduy tiene un texto maravilloso sobre el ombligo, como ya respiro por mí solo, ¿no? Y a partir de ahí ya soy un individuo solo en el mundo en el momento en el que adquiero respiración propia, ¿no? Yo escribí un texto así muy loco que decía, no, y hay otra cosa importante, que es que cada ombligo lleva la firma de una comadrona. Eso porque mi madre parían así. Entonces, pero el ombligo, la respiración, todo eso es Severo Sarduy, me gustaría acercarlo y acercarlo. Ahora no me da tiempo a entrar en unas grandes disquisiciones, pero sí que querría compartirlo con vosotras. Otro autor, y fundamental para todo esto, un libro que acaba de salir y os recomiendo, y creo que es uno de los últimos libros importantes de estética que se han escrito. Es un libro del novelista colombiano Juan Cárdenas, que se titula La ligereza. Es un libro que acaba de salir en Periférica, y hace totalmente un cambio en cuanto a la valoración de lo que podríamos llamar el gran arte. Juan Cárdenas dice, el gran arte es aquel que flota. O sea, la gravedad, la pesadez, es síntoma del arte dogmático. El gran arte flota siempre por encima, no pesa. Eso no quiere decir que sea ligero, no hay que confundir ligereza con superficialidad. Sí que hay que entrar en una epistemología de lo ligero. Creo que Tapies es precisamente el autor que más ha, digamos, padecido de epistemes pesadas, digamos, ¿no? Nos hubiera ido mejor con Tapies si le hubiéramos acercado la ligereza en lugar de la pesadez, a pesar de que todos sus cuadros pesan un montón, de la materia, de todo eso. Pero yo creo que y José Manuel lo apuntó de manera muy brillante, hay que entender la materia como aquella representación de lo que no pesa. No tengo ahora tiempo de decir, pero que quede ahí, por favor. Luego, voy a sacar como temas locos. Otra cosa, creo que en esta serie, por ejemplo, me parece importante, me parece urgente significar un poco una operación que pasa con todo Tapies, con la cuestión del cuerpo, O sea, hay como una especie de, en Tapies, como una especie de retrascendentalización del cuerpo, de revaluación de lo que es el misterio del cuerpo, el misterio, quiero decir, pues el misterio de nuestro propio cuerpo, que si te paras un momento a preguntarle, te parece un cuerpo ajeno. O sea, también José Manuel habló del nombre. Hay un poema muy bonito, hay un verso muy bonito de Federico García Lorca que dice: bajando por un arroyo voy cantando tal, y de repente la sorpresa de llamarme Federico. Joder, qué raro llamarme Federico, ¿no? A todos nos ha pasado de esto, ¿no? De pequeño, el nombre, nuestro nombre, de repente lo repites 1000 veces y te quedas sin identidad. Es la manera de quedarse más rápido sin nombre, es repetir el nombre 300 veces. El cuerpo, la manera más pasa un poco lo mismo. Esa reevaluación del misterio del cuerpo me parece clave en la obra de Tapies. Luego también ya la serie Teresa, un tabú impresionante, que yo no me he dado cuenta hasta que no he sido un señor mayor, que es el erotismo de la madurez, ¿sabes? El deseo de la madurez.
Los libros de Marguerite Duras hay mucho de eso. Natalia Ginzburg también, las grandes narradoras han acercado esa idea del el deseo del cuerpo maduro, que es un deseo que funciona en otro plano visual, en otro plano argumental y en otro plano técnico, digamos, ¿no? Me parece eso un tabú, en un cierto sentido, un tabú, y que creo que en Tapies es central. O sea, ¿sabes? No hay fotogenia en ningún elemento. Es decir, lo que me lleva, ¿sabes?, a otro gran tema en Tapies, la escatología, fundamental la escatología, y fundamental esa especie de infantilidad naif, ¿sabes?, que hay en todo lo que, en toda su diario, en todos sus trabajos en relación a Teresa, las cartas, la serie. Hay algo infantil, hay algo pueril que yo creo que hay que, incluso os diría, preservar un poco. Hay algo como pueril, básico e incluso inocente, ¿no? Cuando leía a José Manuel el texto, pensaba que, claro, nadie diría eso hoy, ¿no? O sea, aunque lo sienta, o aunque lo piense, pero hay algo en Tapies que a mí siempre me ha parecido algo extraordinario en él, que es lo impúdico, la impudicia de Tapies. Yo he explicado alguna vez una anécdota, que yo estaba grabando un documental con Tapies que se llamaba Alfabeto Tapies, y entonces, que era un documental muy malo, pero yo me encargaba como del guión, y entonces yo intentaba aguantar a la gente que no le hicieran preguntas absurdas, porque me parecía, porque los del cine iban así como... Y entonces cuando acaba la peli, el director le dice, se saltó mis normas, que bueno, eran fácilmente saltables, y le dice, ¿le importaría pintar? Y le grabamos. Y a mí me pareció como súper obsceno, como si le hubiera dicho, ¿le importaría bajarse los pantalones? Pues digo, va a grabarlo pintando. Y entonces también, en lugar de ofenderse, dice, sí, ¿me he visto de pintor? Le pregunto, hostia, y dice, ¿cómo me he visto de pintor? Dice, sí, me he visto de pintor, me pongo el pijama y unas zapatillas, unas pantuflas destruidísimas. Y claro, todos allí, yo estaba como, me muero, esto no puede ser, qué desastre, qué tal, hemos entrado en el templo de los sagrados. Y el tipo estaba súper tranquilo. Y entonces dice, sí. Y entonces Tapies me dice, fue emocionante, me dice, acompáñame, estábamos en Campins, acompáñame como una especie de pequeña habitación que tenía. Y entonces coge y se saca la ropa y se queda en pelotas al lado mío. Y yo me quedé como... Pero entraba como un sol maravilloso, precioso, y él estaba como desnudo. Y entonces, pero era un Tapies. O sea, claro, no me pareció... ¿Me entendéis? No, era eso. O sea, era como... Yo ya había visto esa desnudez, ¿sabes? O sea, entonces no me pareció en absoluto grosero. No, ni siquiera me pareció impúdico. Es más, me pareció, por un momento me lo quedé como mirando, ¿no? Como, porque era esto, ¿sabes? O sea, ya la había visto antes, por decirlo así. La impudicia infantil es algo clave en la representación del cuerpo de Tapies. Y es, diría, casi una especie de forma de militancia en algo como atávico, pero culpable en cierto sentido, ¿eh? Porque yo creo que hay un montón de culpa en toda la representación sexual de Tapies. Pero bueno, eso... también la serie Teresa como una especie de diario, como una especie de inventario de lo que es como divertido y grave al mismo tiempo, ¿no? O sea, lo que es lúdico y lo que es político también, en un cierto sentido, ¿no? Que es para mí el centro neurálgico de ese erotismo tapiano, ¿no? O sea, algo que es lúdico y político, grave y divertido, ¿no? O sea, eso
está en el centro. Y cualquier operación, es mi opinión, perdonadme que lo digo así, pero bueno, para esto, que estoy diciendo ahí como voy un poco a saco, porque, cualquier operación que pase por revisitar el erotismo de Tapies, que no incorpore eso, me parece una cosa como dogmática, ¿sabes? Me parece una cosa que no, o sea, es una sexualidad muy de los 60, ¿me entiendes? Muy de los 60 burgueses, no de los 60 tal. Y creo que eso está ahí, es una sexualidad toda con cronología. Esto no es una, ¿me entendéis? O sea, hay un montón de de sintomatología ahí, hay un montón de traumas. Entonces, luego hay otra cuestión también vinculada a la representación del erotismo, del sexo, de tal, el énfasis, ¿sabes? La cuestión del énfasis, ¿sabes? Lo enfático, eso que llamaba Susan Sontag el énfasis, ¿no? ¿Recordáis aquel libro tan bonito de Susan Sontag que se llama Cuestión de énfasis? Bueno, Tapies me parece un artista enfático, ¿sabes? Enfático en ese sentido. Luego, otra cosa clave, importantísima, es la idea de que la memoria es construcción, ¿eh? O sea, me da igual, aunque apelemos a memoria personal, aunque apelemos a... Tapies, por eso os decía, esa idea de epifanía construida, narrada, ¿no? No puede ser todo el rato. Todo el rato no tenemos revelaciones. O sea, hay un montón de valles, hay un montón de mierda, hay un montón de cosas improductivas, hay un montón de tiempo desperdiciado que sirve para lo que sirve, pero casi que se podría escribir una contramemoria personal de Tapies a partir del bajón, de que digamos, el énfasis y el bajón. Bueno, pues el bajón, a mí en Tapies, me perdonáis este lenguaje que tengo, pero el bajón en Tapies me parece crucial. ¿Sabes? Me parece como eso, la memoria como una especie de construcción, ¿no? Si hay algo que ha traído consigo la proliferación de autoficciones, ¿no? Todo el mundo escribimos novelas donde explicamos nuestra puta vida, o sea, si hay algo político que va más allá de la transformación esa del yo en mercancía, ¿no? Que es un poco el manejo de la autoficción, es que después de la cantidad de autoficciones que yo escribo, o sea, que soy el primero, o sea, que escribimos y leemos, hay que revisar un poco el marco jurídico del testimonio y de la memoria, ¿entendéis? Porque todo es un poco una ficción, ¿no? Ayer yo presenté un libro de Pepe Rivas de los años 70, ¿no? Yo digo, Pepe, tú no pones en crisis que todo lo que estás contando es lo que piensas tú y nadie más lo piensa, y estaban todos los de los 70 en Barcelona, ¿me entiendes? Y todos hacían, sí, como diciendo, yo no estoy ni de cojones de acuerdo con eso, pero entonces creo que hay algo en Tapies es un abordaje pendiente a hacer, que es la lectura. Fíjate, yo ahora de mayor, que hace tiempo que no leía Tapies, pero ahora que lo he leído para preparar esta charla, me ha parecido una gran fábula. O sea, me ha parecido, un gran narrador. No, para mí me da igual el estatuto de verdad que tiene eso, el marco histórico. Me ha parecido que en el testimonio, digamos, que en la memoria había como una especie de, más importante que todo eso, como una toma de la palabra, ¿sabes? O sea, en Tapies me parece crucial esa idea de tomar la palabra, ¿sabes? Tomar la palabra para empezar a decir. Luego, claro, ¿cómo no referirse a algunos, yo diría, como grandes enamorados, grandes erotómanos y grandes escatológicos, que por otra parte son todos grandes burgueses, ¿entendéis? Klosowski, Baltus, o sea, hay que hacer una exposición buenísima, que solo tú la puedes hacer, de todos esos burgueses erotómanos escatológicos. Le podemos llamar el burgués insatisfecho o el burgués inconformista, como la novela de Moravia, por al revés. O sea, hay algo en esta sexualidad erótica, antiproletaria, ¿entendéis? No,
no lo quiero decir así, los proletarios follamos de otra manera, ¿sabes? O sea, a los burgueses. Entonces, yo creo que eso aquí me parece crucial. Y hay un montón de... hay toda una... Esto no lo habréis... Esto córtalo luego, Dani. Que luego mi hermana me dice que digo barbaridades. No, volviendo un poco tal... Otro gran tema, ya voy a decir 2 o 3 cosas y ya está. Lo apocalíptico, en Tapies el apocalipsis, claro, la escatología no es más que eso, la apocalipsis es crucial, ¿sabes? O sea, fijaos, y esto ya es como muy... la parte bonita, ahora ya que he dicho todas las guarrerías, voy a hablar de la parte bonita. Es decir, mirad, en medio como de todo, ¿no? En medio de esto lo que os decía, empieza con 23 años, tienen 80 años, cuando hacíamos el documental se hablaban al oído, ¿sabes? O sea, como ellos se hacían pinturas, o sea, en medio de todo hay algo muy bonito y muy incompartible, ¿no? Que es esa idea de 2 personas que se siguen hablando así, ¿no? Tan como si el mundo no existiese, ¿no? Eso a mí me parece como algo de la relación plástica entre... Porque yo creo que él hace como una especie de gran... Él tiene su memoria personal, la memoria de su amor y de su deseo, por decirlo de alguna manera. Y esa memoria es como un hiato en el mundo, ¿no? Como si el mundo estuviese circulando y a él solo importase hacer esto, una foto, un dibujo empalmado, ¿entendéis? O sea, eso es como algo, ya es Tapies, no es alguien que... Ya es Tapies, ya ha estado en todos los lados, ya es un tío conocido, o sea... Eso me parece una de las cosas interesantes. Sabéis, yo creo, el otro día hablasteis de Blanchot, supongo que hablasteis de la comunidad inconfesable, y sabéis que en la comunidad inconfesable de Blanchot da diferentes ejemplos de comunidades inconfesables, ¿no? Y uno de los ejemplos que da es la comunidad del amor, y acude a un libro de Marguerite Duras. Y entonces lo que dice que hay... ¿Sabéis? El libro de la comunidad inconfesable es una propuesta de pensar lo comunitario desde... En realidad es una réplica a otro libro de Jean-Luc Nancy que se llama La comunidad desobrada, y luego Blanchot escribe La comunidad inconfesable y Nancy le replica con la comunidad inoperante, ¿no? Creo que es. Y entonces son 3 libros que reflexionan sobre lo común, sobre la comunidad, pero el ejemplo de comunidad inconfesable que dice Blanchot, dice no, para la comunidad la única condición para que funcione es la inconfesabilidad. Es decir, si Groucho Marx diría esto, no podría pertenecer nunca a un club que me admitiesen a gente como yo en el club. Pues él venía a decir no podemos decir que tenemos un club, porque si tenemos un club, si lo confesamos, si nos establecemos como comunidad, ya somos un partido, unas siglas, una corriente, ya somos algo. Entonces, la comunidad tiene que mantenerse siempre en un perpetuo estado de inconfesabilidad para poder llevar a cabo sus operaciones políticas, destructivas, terroristas, parasitarias y creativas. Solo la inconfesabilidad es el puto proyecto, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que dice es la comunidad de los amantes, los que ya no necesitan hablar, ¿sabes? Que por otro lado es lamentable porque ya es como piensen igual que un individuo. Pero Blanchot le fascinaba eso del ahorro de las palabras, de no tener que decir nada y mirar y saber que, hostia, quiero helado, ¿no? O follamos. ¿Sabes? O sea, solo mirando. Entonces eso, Blanchot hablaba de eso, del sexo, del apetito, todo eso. Entonces, Blanchot también. Antes hablamos de restos. Un concepto que creo que también se aviene mucho a Tapies es en la idea, ¿sabes? Hay un concepto de Derrida muy bonito que se llama la restancia, lo que queda. Derrida dice, bueno, frente a la pregunta ontológica por antonomasia, que es ¿qué es esto? Es decir, ¿qué es el arte? ¿O qué es la ideología?
el resto introduce un elemento como de lo que queda, una especie de antifundamentalismo de responder a las preguntas esenciales. Y la construcción de una forma de comprender la realidad, no a partir de sus momentos digamos, claros, estelares, preñados de significación, sino el resto como eso que nadie atiende y que exige que lo resignifiquemos y que lo leamos de otra manera, ¿no? Las preguntas ontológicas lo que te ilustran, te señalan un camino, te acompañan, pero el resto es una invitación a hurgar ahí en medio, ¿no? Y entonces el resto creo que es importante. Ya voy a acabar. Entonces, luego, a mí, por ejemplo, las referencias al universo así familiar de Tapiano me parece como menos significativas. A mí lo que me gusta o sea, lo que me mola de Tapia es como el erotismo lúgubre, ¿vale? O sea, eso es lo que me parece súper importante, ¿no? El proyecto como de esto, lúgubre, con un poco de alegría, pero hostia, no mucha, ¿sabes? O sea, con un poco de sabrosura, pero no demasiada, ¿me entiendes? O sea, la idea no hay forma, ni creo que deba haberla, de aislar la culpa, esa sexualidad posfranquista, por decirlo así, de una hipersexualización, ¿entendéis? Porque o sea, lo podéis hacer o no, da igual, pero ya si queréis yo os lo digo. Yo me he mirado todo Tapies de arriba abajo un montón, por las exposiciones, porque era un artista que a mí siempre me ha fascinado muchísimo, y la pintura de Tapies es hipersexualizada, pero hipersexualizada todo el rato. Incluso está pintando un jarrón y ¿sabes? O sea, es como es de una hipersexualización que no hay que quitarle su envoltura histórica ni su envoltura hermenéutica, que donde hay culpa, donde hay esto lúgubre, tal. Os recomiendo, me recuerda mucho ahora me estaba leyendo por una cosa los diarios de John Cheever, el escritor. Cheever era bisexual, ¿vale? Tenía toda una culpa porque se había acostado con su hermano, le gustaban los tíos, o sea, tenía como todo un rollo tal, pero al mismo tiempo, o sea, es una clave, leer los diarios de Cheever y la serie Teresa, o sea, yo los ponía los dos en un lugar igual. Y luego ya lo último, el sexo, la representación del sexo, que hoy creo es muy buena idea este seminario, porque es el sexo sin imágenes, ¿sabes? No hay imágenes, ¿sabes? Yo que dirijo un centro de la imagen y que estoy todo el día viendo fotografías, y cuando estaba preparando la charla y veía, me parecía súper ancestral, era como si hubiera bajado yo qué sé, ¿entiendes? La representación del cuerpo que procede de las palabras, ¿sabes? Que procede del arte, no de la reproducción visual, no de la construcción visual de la pornografía, sino que procede del texto. Hay un amigo mío, escritor, que ha escrito un libro, Kiko Amat, el novelista, ha escrito un libro que no lo ha publicado aún, pero va a salir de aquí a 2 o 3 meses, súper hardcore, ¿vale? Muy sexual. Se ha estado leyendo a todos los grandes erotómanos, desde el principio hasta el final, o sea que... Y el libro decía, y cuando leí el libro me recordó un poco esto no procede, es previo o sea, viene de una sexualidad
prehistórica, antigua, viene de una prehistoria visual, procede de las palabras, de los relatos, de lo que se cuenta y de lo que se ha visto, porque hay otra cosa en la historia, porque hay otra cosa que yo creo que ancla aquí todo, que es la representación, Tapies es hipersexual, pero es que la historia del arte es hipersexual, o sea, iros al Prado y lo veréis. Entonces, procede de esos dos lugares. Ya está, ya no quiero decir nada más. Adiós.